tardes, queridos amigos, y aquí otro domingo más en Medicina de Cuerpo y Alma. Buenas tardes, doctora. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muchas felicidades Gracias, por el Día de las doctor. Madres. Muchas gracias. Así que lo pase muy bien luego del programa con su familia. Amén. Y también a ustedes, todas las madres dominicanas, queremos darle una felicitación muy cariñosa por ser tan buenas madres y habernos cuidado tanto. Y hoy tenemos en nuestro programa un invitado muy especial. Se trata de la doctora Francesca Álvarez Polanco, quien es médico, internista y reumatóloga. Y vamos a hablar sobre el lupus. Tuvimos la semana pasada una dermatóloga que nos habló sobre el lupus de tipo dermatológico, y hoy tenemos a la doctora Francesca Álvarez, que es reumatóloga, que nos va a hablar de los problemas reumatológicos internos del lupus. Así que no se pierda, siga con nosotros. Estamos en Medicina de Cuerpo y Alma. Queremos felicitar a todas las madres dominicanas en su día de hoy. Gracias por dar la vida. Y aquí también queremos felicitar y pues externarle a nuestros televidentes que se comunican con nosotros por teléfono, dándonos las felicitaciones por nuestro programa y que no se pierden nuestro programa cada domingo. Realmente es muy gratificante cada vez que nos llaman solicitando cualquier duda o que interactúan con nosotros. Nos da un grato placer servirles aquí en Medicina del Cuerpo y Alma, porque este programa es para todos ustedes. Bueno, vamos a pasar al segmento dermatológico en la tarde de hoy, y lo que queremos hacer en la tarde de hoy pues es simplemente un breve recordatorio de nuestra campaña No te pases con el sol, que es una campaña de la Sociedad Dominicana de Dermatología, la cual fue lanzada en el mes de marzo, y hemos ido visitando los dermatólogos, en especial dar las gracias por el apoyo a todos los dermatólogos dominicanos, incluyendo a la doctora Daisy Castellano, la doctora Ana Veras, que no es dermatóloga, pero que también nos ha abierto su espacio para llevar la campaña. También a los patrocinadores de algunos eventos, como la Farmacia Carol, en donde tuvimos la oportunidad de llevar el lanzamiento. La sociedad pues publicó un artículo en la farmacia de InfoCarol, y los demás programas que nos han abierto sus puertas durante todos estos meses, llevando la información de la protección solar al pueblo dominicano. Vamos a ver algunas imágenes en pantalla de las actividades de las que hemos participado y de las que nos da mucho placer seguir. Todavía hasta el día 8 de junio sigue nuestra campaña. Aquí nos vemos los diferentes medios de comunicación, en programas de televisión. Tuvimos un operativo médico en la farmacia Carol, como podemos observar aquí, para tener una intervención con las personas tú a tú, dermatólogo, paciente y persona dominicana, hablando sobre fotoprotección. Aquí tenemos a la doctora Duali Sureña, la doctora Daisy Castellano, Marianela González, la doctora Yesenia, también tenemos Elizabeth Corniel, tenemos las casas farmacéuticas que nos han apoyado y demás. Aquí tenemos el brochure, nuestro brochure de No te pases con el sol, que es la campaña. Damos gracias también a la farmacia Carol, la cual en su emisión de este mes publicó en su revista el lanzamiento de No te pases con el sol y un artículo de cómo protegerte del sol durante el verano sin complicaciones. Vemos también aquí a casas que nos han apoyado con los filtros solares. Podemos observar cómo también las visitadoras han estado ahí al pie del cañón con esta campaña. Aquí estamos, señores, en el Robert Rick Cabral, donde tuvimos la oportunidad de compartir con los residentes de pediatría y reumatología sobre el cuidado de piel en los pacientes con lupus, y llevamos pues información oportuna en fotoprotección en esa población del Robert Rick Cabral. Queremos extenderle las gracias a la
doctoras que son encargadas del departamento de enseñanza del Robert Reed, ya que sabemos que enfermedades como el lupus también pueden afectar a niños, y pudimos llevar la información de lupus y piel, lupus y fotoprotección en el Robert Reed Cabral. Y seguimos trabajando con No te pases con el sol. Recuerden, señores, que el sol es nuestro aliado, pero tenemos que aprender a cómo tomar el sol. Recordándole que las horas que recomendamos es de 10 de la mañana a 4 de la tarde y que el protector solar debe de ser de uso diario como parte de nuestro autocuidado, no solamente de una forma cosmética. Vamos hasta aquí nuestra intervención dermatológica y no se pierdan nuestro próximo, luego de la pausa vamos a tener a nuestra invitada de hoy, una excelente médico profesional, la doctora Francesca Álvarez, médico internista y reumatóloga, con quien conversaremos sobre lo que son las artritis, esos dolores articulares que les damos a las personas y que pudieran ser una enfermedad de reumatología. También vamos a hablar de lupus y de sus manifestaciones y las artritis. Sigan aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y retornamos con la entrevista con la doctora Francesca, reumatóloga. Muy buenas tardes, y siguiendo con el contenido de nuestro programa, tal como habíamos anunciado, tenemos una invitada muy especial. Se trata de la doctora Francesca Álvarez Polanco, médico, internista y reumatóloga. Ella nos va a explicar de qué se encarga eso, ¿verdad que sí, doctora? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Sí. Doctora, ese campo de la reumatología, ¿qué abarca? ¿De qué se trata esta especialidad? Bueno, reumatología se encarga de tratar y diagnosticar y tratar aquellas enfermedades articulares y enfermedades del tejido conectivo. Entonces, dentro de estas está, por ejemplo, lo que es la artrosis, artritis reumatoide, está dentro de las enfermedades autoinmunitarias, está lo que es el lupus eritematosos sistémicos y otros tipos de enfermedades autoinmunes. Ok. Y es cierto eso. ¿Qué es cuando existe un problema autoinmunológico? Es que la propia defensa de uno, nuestra propia inmunidad, ataca a nuestros propios órganos. ¿Eso es así? Sí, así es. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, estas son aquellas donde el propio organismo, o sea, a nivel celular, en vez de son las que no tienen que defender. Entonces, por error, atacan esas células, donde va a haber una producción de anticuerpos que se van a volver hiperreactivos y se van a formar complejos que se van a depositar en diversos tejidos del organismo, sí. Y es ahí donde se va a producir la afectación en los pacientes. Sí. Doctora, es un placer para nosotros volver a tenerla aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, ya que la habíamos visto antes. Es una de nuestros médicos de aquí, de este programa, una reumatóloga muy buena del Centro Médico UCE, y siempre es un placer para nosotros tenerla aquí en nuestro programa. En esta oportunidad, doctora, hablamos sobre lo que fue el mes de mayo, que es el mes de la concientización sobre una enfermedad muy común, que es el lupus. La semana pasada tuvimos una dermatóloga que nos habló de lupus a nivel de piel, con todo lo que tiene que ver con piel. Nos gustaría, pues, que usted nos ilustrara realmente las otras caras que tiene esta enfermedad, ya que muchos pacientes no presentan lesiones en la piel y sin embargo pueden padecer la enfermedad. Entonces, los reumatólogos, que son médicos que tratan estas enfermedades, son los encargados. A veces los pacientes se confunden con dolores en articulación y visitan otros médicos como ortopedas y demás, y a veces se confunden las cosas siendo una enfermedad reumatológica, porque la gente de que le duele un brazo, una mano, piensan que tal vez sea una cuestión ósea. Y realmente la mayoría de esos dolores articulares son parte de esta área de la medicina, que es la reumatología.
Doctora, con respecto al lupus, háblenos un poquito de qué es esta enfermedad y cuáles son esas manifestaciones que el paciente puede tener si tiene esta enfermedad, el lupus. Sí, claro. Vamos a empezar con el Día Mundial del Lupus, que se estuvo celebrando el día 10 de mayo, como todos los años, a manera de concientizar a la población de la existencia de esta enfermedad. El lupus es una enfermedad autoinmune, la cual produce manifestaciones sistémicas. Va a afectar pues todos los órganos como enfermedad sistémica y, como dije anteriormente, las células del cuerpo que se supone deben defendernos pues van a empezar a atacar y a formar inmunocomplejos que van a afectar diversos órganos. Entonces, el lupus, las manifestaciones suelen ser floridas y no suele tener un inicio específico. Realmente los pacientes pueden manifestar cualquier sintomatología, desde fiebres, estas pueden ser alternantes, no presentarla todos los días, por ejemplo, pero sí tener un tiempo presentando fiebres, dolores articulares, es muy frecuente y esta puede confundirse con otras causas, como muy bien me dijiste, mucha fatiga, a veces hay afectaciones en la piel, como por ejemplo el rash en alas de mariposa, hay caída o pérdida del cabello, el paciente dice me siento mal, o sea, un malestar general, pueden salir úlceras orales y pueden tener una serie de manifestaciones y no necesariamente presentarla al mismo tiempo. Entonces ahí puede haber una confusión y evidentemente puede asistir a cualquier otra especialidad. Claro, porque entonces ahí es que viene el asunto. El lupus es una enfermedad tan diversa y tiene tantas caras que a veces duda mucho las personas en llegar a un diagnóstico, porque puede que la enfermedad tenga una expresión en un órgano y la persona simplemente se le puede escapar. Yo siento que como médico a cualquiera se le puede ir un lupus, en honestidad. Doctora, ¿y a los niños le da lupus o solamente a la gente, a los adultos? No, realmente no, el lupus no respeta ninguna edad. El lupus puede afectar a niños, es más frecuente en las mujeres en etapa reproductiva y también la hemos visto en pacientes ya más adultas. He visto a pacientes mayores de 65 años que cuando tú le evalúas te sorprendes. Dios mío. Sí, así es, o sea que no respeta edad, pero sí es más frecuente en aquellas en etapa reproductiva. ¿Más mujeres que hombres? Sí, 10-1, más frecuente en mujeres que hombres. ¿Y al hombre se le cae el pelo también, doctora? ¿Al hombre puede tener? Toda la sintomatología del lupus la puede presentar y de hecho hemos visto que los pacientes con lupus que son varones pues tienen mayor agresividad de la enfermedad. Más que la mujer. Más que la mujer. Sí, eso es casi una regla cuando una enfermedad que es propia, característica de las mujeres, ataca a un hombre, generalmente es más agresiva en un hombre. Por ejemplo, uno de ellos, el lupus, como te ha dicho, el cáncer de seno, todo eso es muy agresivo en el cáncer de mama en el hombre, muy agresivo, 10 veces más que en la mujer. Pobre los masculinos, que les da peor. ¿Tiene alguna relación con las hormonas, el lupus, por ejemplo, con estados alterados endocrinológicos, fisiológicos o fisiopatológicos, por ejemplo, como el embarazo, el uso de sustancias hormonales? ¿Puede desencadenar un lupus o puede calmar el lupus, este problema? Mira, la etiología del lupus hasta el momento es desconocida, pero sí sabemos que existen factores tanto genéticos, ambientales, inmunológicos, que se van a desarrollar o que van a afectar para que se desarrolle esta enfermedad. Por ejemplo, como usted mencionaba, de manera hormonal tenemos los estrógenos, por eso es que lo podemos ver con más frecuencia en aquellas mujeres en etapa reproductiva, entre 15 y 20 años más o menos a esa edad. Sí hay factores ambientales, por ejemplo, hay personas que el sol hace que presente o salga en sí la enfermedad, pero en personas genéticamente predispuestas. O sea, no es que yo voy a tomar sol y que puedo padecer lupus por esto. No, en personas que genéticamente vienen con esa predisposición, cualquier proceso infeccioso, cualquier proceso ambiental, cualquier proceso hormonal puede conllevar a que desarrolle la enfermedad. Y lo que usted estuvo diciendo con respecto al embarazo, hemos visto que algunas pacientes cuando se embarazan, entonces empeora la enfermedad.
Sí, inclusive hay personas que ahí es cuando se le hace el diagnóstico, porque entonces empiezan a presentar manifestaciones a partir de ahí. Sí. Hay otros factores desencadenantes, por ejemplo, como ciertos medicamentos, la hidralacina, la procainamida, Sí, estos son medicamentos. la isoniazida. La isoniazida, exactamente. Estos son medicamentos que usamos para diversas enfermedades y como dije anteriormente, no en todos los pacientes la van a presentar un por ciento, como algunos 10% o menos de personas genéticamente predispuestas. O sea que tú tienes que venir con ese gen que te predisponga el desarrollo de la enfermedad. Y realmente produce cierta sintomatología, características del lupus, y realmente si el paciente se maneja y se le suspende el tratamiento, todo esto puede ser reversible, claro que sí. Cuando se trata de medicamentos. Cuando se trata de Cuando se medicamentos. trata de medicamentos. Doctora, los tiempos han avanzado mucho. Hemos estado viendo que en la medicina cada día hay más congresos, reuniones internacionales, medicamentos que vienen nuevos. ¿Qué ha pasado con el lupus? Anteriormente a los pacientes había que darle terapias hasta 3 y 4 medicamentos para controlar la enfermedad. En la actualidad, con el advenimiento de estos medicamentos biológicos, ¿se cuenta con alguno que haya disminuido la utilización de todos esos medicamentos para el control? ¿Cuentan ustedes los reumatólogos en el país con algún biológico para el lupus? Sí, claro que sí. Los pacientes con lupus, pues evidentemente hay que manejarlos con dosis de esteroides, con analgésicos antiinflamatorios. Va a depender mucho cómo está el paciente. Están los inmunosupresores y por supuesto en aquellos que presentan gravedad de la enfermedad, pues entonces tenemos que iniciar lo que es la terapia biológica. Aquí encontramos, por ejemplo, el rituximab, el belimumab, el anafrilumab. Un poquito a veces difícil mencionar los nombres, pero estos medicamentos han venido a prolongar la vida al paciente y a disminuir lo que es la agresividad de la enfermedad. Se está trabajando, vienen nuevos medicamentos, estamos a la espera de nuevas terapias para ayudar a esos pacientes con lupus. Es una muy buena noticia, ya que, por ejemplo, la psoriasis en dermatología era una enfermedad prácticamente en el olvido, ya que anteriormente la psoriasis como enfermedad era una enfermedad antigua en donde ya el paciente tenía que acostumbrarse a vivir con las lesiones de psoriasis porque como que ya no había innovación terapéutica que aclarara las lesiones. Con la llegada de los farmacobiológicos, pues ya la psoriasis ha pasado prácticamente de ser una enfermedad catastrófica a ser prácticamente el paciente vivir dentro de su enfermedad crónica sin lesiones. En el caso del lupus es muy buena la noticia de que se cuentan con estos tratamientos que le prolongan la vida a los pacientes, ya que el fallecimiento de muchos pacientes en el caso del lupus sistémico era elevada. Sí, así es. De hecho, nosotros trabajamos en conjunto con los dermatólogos y vemos lo que es la artritis psoriásica. Ay, sí. Y sí podemos ver que lo que más le preocupa a estos tipos de pacientes pues es su piel, es su aspecto, porque la gente puede pensar que es contagioso. Entonces, a veces, pues los esposos cuando son mujeres no quieren pues tocarlas y eso. El tema es que, gracias a Dios, con los nuevos tratamientos que han venido, pueden evidentemente llevar una mejor calidad de vida y se sienten mucho mejor. También hay pacientes con lupus que presentan lesiones en la piel y se pueden confundir en algunas ocasiones con psoriasis. De hecho, me pasó en una señora adulta, como de 50 y algo de edad, que yo juraba que era una psoriasis. Y vaya sorpresa, cuando le mando a hacer el panel autoinmune, la paciente presenta lupus. Desde que la paciente inició tratamiento, está controlada totalmente. Entonces, las enfermedades inmunológicas así como que tienen ciertos parecidos de alguna manera. Y también, doctora, la polinmunidad, y que hemos visto que un paciente que hace una enfermedad autoinmune ahorita tiene otra y otra, como que ya no hay. Nosotros pensábamos antes, el lupus es hereditario, pero con el advenimiento, por ejemplo, de los virus como el COVID, aumentaron los picos de las enfermedades autoinmunes después de la pandemia. Y usted me corregirá, pero en dermatología tuvimos muchísimas cosas como la hidradenitis supurativa que
una enfermedad que prácticamente los golondrinos no lo mencionaban y ahora el pan nuestro de cada día. Entonces, el lupus, hay que dejar ver el lupus, señores. Es una enfermedad que tenemos nosotros que traer estos especialistas porque son enfermedades que impactan mucho la calidad de vida de los pacientes y que la gente se acostumbra a sentirse mal. La gente no acude a las consultas. Por ejemplo, la pérdida de cabello, en el caso de nosotros dermatólogos, es un punto importante para evaluar si un paciente tiene lupus o no. Solamente con que se caiga el cabello. Y es mandatorio mandar a hacer prueba. El caso de usted, doctora, las mujeres que abortan, ¿es un signo para pensar en una enfermedad inmunológica, por ejemplo, las que tienen abortos múltiples? Sí, claro que sí, hay que investigarla. Nosotros mandamos a hacer lo que es el panel autoinmune y el panel para síndrome antifosfolípido, porque vamos a recordar que dentro de la reumatología está lo que es el síndrome antifosfolípido, que es un estado procoagulante donde el paciente hay afectación de lo que es la coagulación, aumentando el riesgo de presentar trombosis. Y en los pacientes que tienen abortos a repetición, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Esa puede ser una de las causas. Inmediatamente se diagnostica, se trata, la paciente perfectamente puede pues tener un embarazo y dar a luz pues su bebé de manera saludable. Eso es muy bueno. Doctora, estos biológicos que usted se refirió, ¿cuál es el mecanismo de acción? Porque leí una vez que actuaban sobre el tumor necrosis alfa, es un inhibidor del tumor necrosis alfa. Del tenero. Ellos actúan, principalmente el rituximab, actúa a nivel celular, a nivel de las células B, y actúan para frenar lo que es la actividad de la enfermedad, para bajar esos anticuerpos que el paciente lo va a tener de manera exagerada, porque es una exageración de células inflamatorias a nivel celular que se produce, y actúan directamente a nivel celular disminuyendo esos anticuerpos y evidentemente disminuyendo las afectaciones a nivel de órganos, mejor calidad de vida del paciente y le prolongan la vida al paciente. Eso es muy interesante. Y no aumenta, por ejemplo, los efectos secundarios. Usted habló ahorita de que se produce un anticuerpo en contra de un determinado antígeno que forma parte de un tejido, ya sea de la piel, de las articulaciones, del corazón, y se produce un complejo inmune que va por la sangre y se puede depositar en el pulmón, en el riñón sobre todo. ¿Qué causa más daño? ¿La autoinmunidad de por sí o la reacción que produce esos depósitos de complejo autoinmune en ciertos órganos? Bueno, fíjate, todos los medicamentos yo digo que tienen sus efectos secundarios y todo es riesgo-beneficio. Cuando hablamos de que el paciente tiene una enfermedad autoinmune donde su propio organismo que está afectando, pues evidentemente su vida está en peligro, por lo que tenemos que preservar la vida de ese paciente. Uno a veces tiende a ser agresivos, por ejemplo, cuando ponemos los pulsos de esteroides, pero es para salvar la vida del paciente y ya luego tratamos lo que son las complicaciones. Y evidentemente cuando tratamos de abordar aquellos efectos secundarios que pudieran producir. El paciente con el medicamento podemos ver que pueden hacer reacciones alérgicas, podemos ver que produce sintomatología como que se le baje la presión, muchos efectos secundarios como que cualquier otro medicamento, quizá un poquito más potencializado por el tipo de medicamento que es, pero nunca va a ser más importante el efecto secundario. Evidentemente tenemos que preservar la vida del paciente, es recordar que los pacientes no todos lo presentan, de verdad que la minoría es que presenta cualquier efecto secundario y nosotros generalmente pues estamos ahí para evitar esos efectos secundarios, por lo menos para controlarlos, porque sí sabemos que existen y estamos pendientes pues a ese tipo de afectación. Yo recuerdo que cuando llegaron los biológicos había mucho miedo, era una barrera de utilización de los productos, el miedo por el mismo médico ya que eran tratamientos nuevos, entonces como que muchas escuelas se apegaban a lo tradicional por miedo a las reacciones que pudieran traer estos medicamentos, pero lo que se ha visto y realmente a nivel internacional, no solamente aquí, sino en los países en donde se utiliza terapia biológica y medicamento inmunomediado, es que es más
la seguridad del medicamento, porque es comprobado que los medicamentos son de uso seguro. Y además de que son de alto costo. Algo increíble porque cuesta mucho dinero. Fármaco biológico fácilmente cuesta $5,000, $4,000, $70,000. Es una cosa que solamente con ayuda del Estado, entonces los pacientes pueden lograr tener la terapia. Pero lo que hemos visto en el área dermatológica es mucho beneficio en la enfermedad, en el control de la enfermedad y en el bienestar del paciente. Porque los biológicos, muchos actúan como los anti-TNF que usted mencionaba. Hay enfermedades que de por sí producen depresión. Por ejemplo, el lupus, el paciente se deprime. Bastante. Es una cosa deprimiente en el sentido de que estar enfermo y además un paciente joven tener que asumir que tiene una enfermedad crónica, que tiene que tomar medicamentos, que tiene que estar yendo a un médico. Un joven como que no asume muy bien el hecho de que ya su vida le cambió con un diagnóstico y tiene que estar cuidándose. El biológico, los anti-TNF quitan la depresión, mejoran grandemente como terapia sistémica. Es un efecto que aumenta los neurotransmisores. A nivel cerebral. A nivel cerebral. Eso es muy interesante. Sí, Es pero un efecto directo de los anti-TNF y lo hemos visto, por ejemplo, en psoriasis, que tienen una depresión sistémica porque le bajan los neurotransmisores y cuando tú le pones el biológico al paciente, mejora el estado del ánimo inmediatamente. Sí, pero cabe de mencionar que nosotros no utilizamos los anti-TNF para los pacientes con lupus. No. Para otros tipos de enfermedades inmunitarias, pues sí. Son medicamentos. Claro. Ajá. El lupus, en el caso de los biológicos de lupus, el rituximab y ese tipo de fármacos biológicos no son los mismos que los anti-TNF, pero forman parte de terapia biológica de alto costo. Y tenemos, gracias a Dios, que en nuestro país lo tenemos disponible. Hay muchos países en América Latina que no tienen acceso a terapia biológica. Así es. Ni el lupus, y siendo países con un sistema de salud que funciona, a la gente se le hace muy difícil el adquirir un fármaco biológico, ya sea en el caso de los reumatólogos o en el caso de los dermatólogos. Sin embargo, aquí en Santo Domingo, pues, gracias a Dios y al Estado Dominicano, tenemos algunos de los medicamentos disponibles en ambas áreas, como el reumatólogo en sus enfermedades y nosotros en dermato. Doctora, con respecto a la exposición solar y el lupus, el protector solar en estos pacientes, ¿ustedes lo indican de forma preventiva o siempre, o dentro de los tratamientos que utilizan se le indican los protectores solares? Sí, por supuesto. Tanto para prevenir lo que es el daño a nivel de piel, como que tienen que tener esa rutina en su vida diaria. Y también manejamos los pacientes en conjunto con los dermatólogos y con las demás especialidades. Es un manejo realmente en conjunto con estos pacientes. Y realmente, pues sí, el protector solar es uno de los tratamientos que lo incluimos dentro de todo el arsenal de medicamentos que ellos utilizan, claro que sí. Claro que sí, con respecto al lupus. ¿Tuvieron ustedes ahora el día del lupus alguna actividad? ¿Ustedes, Sí, la claro Sociedad que de sí. Reumato? Bueno, el equipo del Hospital Moscoso Puello tuvimos un evento el 10 de mayo en el Jardín Botánico, donde participaron los pacientes con lupus y estuvimos dándole una charla sobre lo que es la enfermedad, a manera de recordarles de qué se trata. Y también le aclaramos dudas a los pacientes y compartimos este momento especial con ellos. Eso es muy importante. Dejar ver el lupus, señores, porque el lupus es frecuente. Doctora, ¿qué tan frecuente es el lupus? En las consultas de usted tiene ese diagnóstico como dentro de los diagnósticos frecuentes de las enfermedades aquí en República Dominicana. Realmente sí, dentro de las enfermedades autoinmunes, el lupus es una enfermedad que tenemos que tenerla siempre pendiente. Aproximadamente 5 millones de personas a nivel mundial padecen lupus. Aquí no tenemos un registro, tenemos serie de casos, pero sí entendemos de que está muy infradiagnosticado. Sí está muy infradiagnosticado, pero en la consulta cabe destacar que las enfermedades articulares son las más frecuentes, pero de las enfermedades autoinmunes
podemos darnos cuenta en la consulta diaria de que el lupus es pues muy frecuente en la población. Sí, en la población dominicana, claro, que hay mucho lupus. ¿Cuáles son las principales 3 o 4 enfermedades que más frecuentan en el ámbito de la reumatología? Bueno, la más frecuente yo digo que es la artrosis. La artrosis degenerativa. Exactamente, la enfermedad articular degenerativa como la artrosis, está la artritis, que son muchos tipos de artritis, pero la artritis reumatoidea es una de ellas. Tenemos las espondiloartritis, que son una gran familia. Tenemos los pacientes con hiperuricemia, que producen dolores articulares debido por el ácido úrico. Y las enfermedades autoinmunes, está el lupus, está el síndrome antifosfolípido, está el síndrome de Sjögren y algunas otras que podemos ver a diario en la consulta. Ese de Sjögren, ¿puede descifrar eso? Porque tiene un componente urológico, el Reuter y el Sjögren. El mío tiene 3. En el mío hay también de Sjögren. Sí, el síndrome de Sjögren, esos son anticuerpos que se van a producir y van a atacar específicamente a nivel glandular. Y los pacientes pueden tener múltiples sintomatología como resequedad a nivel oral, a nivel ocular, a nivel vaginal, mucha resequedad en la piel. Pero además de esto produce también manifestaciones sistémicas como las demás enfermedades autoinmunes, desde dolores articulares, lesiones en la piel y otros tipos de problemas a nivel sistémico, una enfermedad sistémica que afecta a todo. Y hay una variante, el Reuter, que se pronuncia Reuter, que es con uretritis. Sí, exactamente. Artritis, uretritis. Pero esto va, lo del Reuter va más asociado a los tipos de espondiloartritis. Sí. Nosotros como dermatólogos somos una especialidad multidisciplinaria, porque la piel es en donde sale todo, de todas partes. Pero a nivel reumatológico estamos muy unidos, muy unidos, sí, porque compartimos, el paciente viene a veces con lesiones de piel y no es de piel. Llega al dermatólogo, pero no es del dermatólogo. El dermatólogo está en la obligación, como especialidad médica, de hacer el diagnóstico y referir. Por lo menos yo como dermatóloga, aunque conozca lupus, aunque conozca Sjögren, aunque conozca, si identifico una lesión que involucra una área de reumatología, lo mando a reumatología, tenga o no tenga síntomas. Claro que sí, como te dije, este es un manejo en conjunto. En conjunto. Tuve la oportunidad en la semana, hace como 1 semana, de recibir una paciente del interior con hidradenitis supurativa, que al hacerle el panel me salió un ANA extraño, y me referí al laboratorio completar para descartar enfermedad inmunológica. Los demás anticuerpos estaban negativos, pero veía al paciente donde la doctora Álvarez y efectivamente tiene una artritis seronegativa asociada a la hidradenitis. Es por esto que es bueno siempre uno tener acercamiento con las demás sociedades médicas, y eso siempre lo vamos nosotros a tener claro y lo exponemos, como no quedarnos con los pacientes, abrirnos a las subespecialidades, porque uno tiene sus conocimientos en su área. No solamente venía con hidradenitis, también tiene una artritis. Así es. Diagnosticada por reumatólogo. Tú sabes que las artritis, dentro de tu práctica, sabes que son degenerativas y la gente se deforma y muchas veces llegan ya con lesiones muy marcadas, muy discapacitantes, que si se diagnostican temprano no llega hasta ahí un paciente con artritis. Así es, mira, eso es algo que a veces pues nos llena de mucho dolor, porque generalmente suelen acudir por dolores articulares a la consulta, dolores, inflamaciones. Entonces cuando algún médico que quizá con poca experiencia evalúa y le manda a hacer factor reumatoide que sale negativo, entonces le dice que no tiene artritis. Exacto. Lo maneja con analgésicos y eso, el paciente se puede mejorar, pero realmente la evolución de ese paciente es cada vez peor. Porque cuando un paciente se inflama, no solamente vamos a hablar de inflamación a nivel articular,
como toda enfermedad sistémica, esta inflamación va a ser a nivel sistémico, cualquier órgano se puede ver afectado, dentro de ella el pulmón, por ejemplo. Y entonces esos pacientes también pueden llegar a deformarse en la cara de un doctor inexperto, por así decirlo, solo porque encuentra que el factor reumatoide está negativo. Realmente destacar que hay artritis que son seronegativas, donde vamos a encontrar el factor reumatoide y el anti-CCP negativo, pero el paciente sí tiene artritis. Cuando tengamos un paciente que llega con dolor articular, con inflamación articular, realmente, y que no es traumático, y que es en varias articulaciones, siempre es bueno descartar en las enfermedades inmunológicas para prevenir las complicaciones en este paciente. Y eso pienso yo también con los adolescentes y los niños. Bien, una vez me dijo un médico de que el crecer dolía, y yo me quedé como con eso, de que el crecimiento, ¿usted había oído eso, doctor? Que el crecimiento duele. Cuando los niños crecen muy rápido, tienen dolores, sobre todo en las articulaciones inferiores. Eso pasa mucho en razas de, no estoy comparando, pero en razas de animales que son muy grandes, por ejemplo caballos muy grandes, perros muy grandes, que crecen muy rápido, tienen mucho dolor, tienen, cojean, todo eso. Yo soy muy quisquillosa con los dolor dolores en las articulares. Sí, uno evalúa al niño, yo no manejo niños, a menos que sea con su pediatra, cabe destacar, pero tuve la oportunidad dentro de mi formación de atender pacientes, atender niños. Entonces, sí, eso lo pudimos ver mucho en la consulta, donde después de una evaluación, porque hay que descartar lo que es la artritis en niños y una serie de cosas, entonces sí, evidentemente, pues el paciente presentaba dolor al crecimiento. Eso es más frecuente de lo que no podemos imaginar, eso es la verdad. Sí, sin embargo, yo siempre digo que todo dolor es articular, así mismo. Dolor articular significa, señores, dolor en los dedos, dolor en las rodillas. Esas son las articulaciones cuando nosotros hablamos de dolores articulares, los codos, los tobillos. Claro. Y cuando esos dolores son constantes, que ya usted se ha adaptado a tomar calmante, a tomar calmante, a tomar calmante por un dolor que a veces es matutino, porque hay dolores en los dedos que dan por la mañana. Sí, la característica del dolor es muy importante para nosotros. Yo les digo a los pacientes, vamos a coger una agenda y vamos a anotar, porque a los pacientes a veces se les olvida dónde le dolió, porque depende mucho el dolor en el paciente. Hay que saber si son articulaciones grandes, si son articulaciones pequeñas, a qué hora del día es más frecuente el dolor, si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche, si mejora con el reposo o si empeora con el reposo, si mejora el uso de analgésicos, si se acompaña de inflamación, si se acompaña de calambres. O sea, todas esas características para nosotros son importantes para poder diagnosticar. El paciente a veces no relaciona una cosa con otra, a veces presentan de hecho sintomatología que inclusive acuden a tu consulta y no te las dicen. Pero como nosotros evaluamos al paciente de manera global, pues nosotros mismos le hacemos las preguntas directas y entonces ahí no podemos dar cuenta. Es cierto, doctora Álvarez, que el dolor reumatológico es típico de la mañana y el dolor degenerativo por artrosis degenerativa es a final del día, por la noche. ¿Es cierto eso? Sí, el dolor de características inflamatorias suele empeorar con el descanso, en horas de la mañana cuando tú duras varias horas dormido. Entonces, en la noche también es más frecuente que el paciente tenga dolor. Los pacientes con artrosis, dolores más degenerativos, mecánicos, estos dolores suelen empeorar durante el día, empeoran con las actividades físicas, suelen mejorar con el descanso, con los medicamentos, con los analgésicos antiinflamatorios. Es por eso que a veces se tardan algunos pacientes. Sin embargo, los pacientes con artritis es muy inflamatoria. La artritis es muy inflamatoria. La artrosis inflama, pero la artritis es mucho más inflamatoria. Entonces ahí es cuando uno empieza a deducir, porque hay que ponerle nombre y apellido a las enfermedades. Bueno, señores, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con nuestra entrevista en esta tarde.
Seguimos aquí, señores, en Medicina de Cuerpo y Alma y estamos conversando con la doctora Francesca Álvarez, médico internista y reumatóloga, quien brinda sus servicios en el Centro Médico UCE y quien es una excelente profesional de la reumatología, además de ser muy hermosa, como ustedes han podido observar. La doctora, estamos conversando sobre lupus, artritis, dolores articulares, y en este bloque vamos a hablar un poquito de una enfermedad que ella mencionó al principio, que era muy frecuente en el área de reumatología, que es la espondiloartritis. Doctora, ilústranos un poquito de qué significa eso y qué síntomas puede presentar el paciente que lo haga tener que ir a una consulta de reumatología. Bueno, las espondiloartritis son una gran familia, porque dentro de estas hay varios tipos de artritis. Está la espondilitis anquilosante, está la artritis psoriásica, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis asociada a la uretritis que el doctor mencionó ahorita, y también está la artritis idiopática juvenil. Entonces es una gran familia donde realmente son muy parecidas la sintomatología. El paciente va a presentar dolor, va a presentar inflamación y va a depender mucho de cuál tipo de ellas tenga. El tratamiento básicamente es el mismo, pero el pronóstico a veces suele ser diferente, y es por esto que tenemos que ponerle nombre y apellido. Pues suele variar. Doctor, ¿y los dolores en la cadera, aquí atrás en la cadera, puede ser un síntoma de una artritis, los dolores de cadera? Porque la gente se queja mucho de dolores de cadera y es bastante frecuente que la gente sufra supuestamente de esos dolores ahí atrás. ¿Estos podrían ser manifestaciones de una enfermedad reumatológica? Sí, por supuesto. De hecho, las espondiloartritis pueden afectar articulaciones periféricas, pero estas afectan mucho lo que son las articulaciones axiales, o sea, la columna y las caderas. Y es ahí donde más ellas pueden atacar. A diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide, que no afecta la columna como tal. Generalmente cuando hay artritis y hay afectación de la columna, buscan entonces si tiene una artrosis agregada o si hay algo más. Pero estas espondiloartritis es justamente ahí donde actúan. El proceso de inflamación produce los llamados osteofitos, o mejor dicho, sindesmofitos, que son como unos ganchitos que se forman a nivel de la columna, uno hacia abajo, otro hacia arriba. Y yo les digo que tienen forma de besito. Entonces esto va a deformar la columna, y esa forma de que tenemos de manera normal en la columna se va a perder y va a empezar a rectificar el paciente. Entonces el paciente primero va a estar así como que derecho, porque la rectifica totalmente, pero entonces al paso del tiempo y un paciente no tratado, el paciente va a hacer esto. No sé si ustedes han visto pacientes que su mirada es hacia abajo. Se encorvan. Entonces se encorvan. Ajá. Y ese es el daño que producen estos tipos de enfermedades. Importante eso, porque mucha gente cuando le duele la columna cree que son hernias. Sí. Esa artritis anquilosante que usted mencionó, asociada a enfermedad intestinal, hay un cuadro que es muy frecuente, que es la sacroileitis, que produce dolor tipo bajo, de cadera, central, porque la unión de los dos huesos esos grandes con la columna, ahí ese sitio en particular se inflama en los pacientes con trastornos digestivos también. Sí, la sacroileitis es muy frecuente, puede ser unilateral o puede ser bilateral. Entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales en estos pacientes. Hay que buscar otras manifestaciones, como si tiene dactilitis, que es la inflamación a nivel de articulación completa. Ya mencionamos la sacroileitis, la dactilitis, las entesitis, que es inflamación a nivel de los sitios de entesis, que es donde se une hueso, cartílago, ligamentos. La coyuntura, como dice la gente. La coyuntura. También tenemos que revisar al paciente a nivel ocular, porque producen uveitis, inflamación ocular. Entonces vamos buscando ciertas características en estos pacientes. Hay una prueba que se llama HLA-B27, que puede estar presente en un 90% de esos pacientes. Sin embargo, hay un 10% de ellos que no lo van a tener positivo. Entonces imagínate que se nos hace un poquito más difícil el diagnóstico. Es el antígeno leucocitario humano. Exactamente. Eso descarta la artritis, claro. Es por eso que yo soy tan recta con eso del referimiento a reumato y a otras especialidades.
porque a veces, por ejemplo, en conductas anteriores, cuando yo me formé como estudiante, nosotros decíamos, por ejemplo, en unos casos, si el panel está negativo, no es del reumato, nos quedamos con el paciente. Pero ya hay tantos marcadores nuevos y ha avanzado tanto que no podemos quedarnos clasificando a los pacientes por un panel. No, claro, vuelvo y te reitero, la clínica impera, como dicen, y hay diagnósticos que son por descarte. El que una prueba esté negativa no significa que no tenga la enfermedad, y si la clínica te está diciendo a ti que está muy positivo para esa entidad, hay que prestarle atención, por lo menos un seguimiento, y descartando varios tipos de enfermedades, vas a llegar al diagnóstico, definitivamente vas a llegar al diagnóstico, y evidentemente pues el tratamiento está ahí. Y doctora, anteriormente también se pensaba que el reumatólogo era el médico de los viejos, de que la gente mayor era los que visitaban a los reumatólogos, pero sin embargo vemos muchos pacientes jóvenes en consultas de reumatología. Así es. Por ejemplo, las artritis, decir artritis es como decir, tú estás viejo, como te está llegando la edad, que tú tienes artritis. Sin embargo, las artritis también se pueden presentar en jóvenes, inclusive existe la llamada artritis juvenil. Hay que hacerle claro a los padres una exhortación de su parte de que si un niño presenta dolor en articulación adolescente, prestarle atención, porque las artritis también se presentan en estas edades. Sí, eso es así, pero yo digo que es más diagnosticada. Yo digo que tenemos también más conciencia con respecto a las enfermedades inmunológicas. Antes realmente el reumatólogo era un poquito desconocido, como qué es eso, pero ya las personas tienen un poquito más de conciencia de qué se trata y realmente estamos diagnosticando más temprano. Más temprano, pero importante saber que a los jóvenes también le da artritis, que no son enfermedades de la edad adulta, por ejemplo, porque antes se decía, ay, el artritis era como normal, ya en un paciente de la tercera edad, y bueno, y sufro de artritis, pero en un joven con artritis es a veces muy raro encontrar jóvenes con artritis, pero en una población importante, porque las enfermedades autoinmunes también ahora se están viendo mucho en personas jóvenes. Así es. En personas jóvenes. Y también las personas, yo digo que se acostumbran a sentirse mal, siempre lo voy a decir, y sentirse mal no hay que acostumbrarse. Si usted tiene dolor, si usted amanece con dolor en los dedos, si amanece con dolor en el cuerpo, todo el tiempo tiene un dolor, evalúese, porque podría ser no que uno se esté poniendo viejo, ni tampoco que sea una enfermedad de los músculos. No hay que asumir, hay que ejecutar, hay que buscar la causa del dolor, porque los pacientes se acostumbran a tener dolor crónico. Así es. Y hacen todo lo habido y por haber de remedios, medicamentos, sabiendo que van a tener una calma momentánea porque el dolor vuelve. Así es. Así es, de hecho algunos pacientes llegan a la deformidad y es ahí cuando se dan cuenta que algo no anda bien, porque se toman algún analgésico. De hecho hay esteroides de venta libre, que compran esteroides, evidentemente van a mejorar, pero esto no significa que se te va a quitar la enfermedad, simplemente estás mejorando lo que es la sintomatología del dolor, pero la evolución de este paciente es la misma. Exacto. Es la misma. Y además que los reumatólogos están distribuidos en el país. Hay reumatólogos ya definitivamente en hospitales, en clínicas. Ya la reumatología es una especialidad visible en donde la gente tiene, señores, acceso a una consulta con reumatólogo. Ya no es tan difícil acudir a reumatología. Sí, es muy frecuente ya. Sí, claro. Es una especialidad necesaria, ¿no? Porque bastante necesaria. No es fácil para un internista sin esa especialidad bregar con ese tipo de enfermedades. Se necesita una experiencia, una especialización para poder asistir a los pacientes correctamente. Claro. Sí, así es, porque si bien es cierto que lo pueden tratar, pero las complicaciones se le puede hacer difícil manejarlas. Entonces yo creo que ahí hay que manejarlo en conjunto, porque no es que no siga yendo con el internista. Yo soy internista y te puedo decir que yo refiero paciente al internista también, por alguna razón. ¿Tú me entiendes? Nosotros tenemos que tener un manejo en conjunto. Cada quien tiene que saber hasta dónde llega. Su espacio.
Bueno, muy bien, muchas gracias doctora por estar con nosotros un domingo Gracias más aquí, que hoy es domingo, Día de las Madres también, así que felicitamos a todas las madres dominicanas y le damos las gracias por su presencia. Y a ustedes también, queridos amigos, por estar en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, aquí en Cinevisión, los domingos de 2 a 3, y seguimos adelante. Muchas gracias.